Las profecías bíblicas que están escritas en este libro no son para satisfacer nuestra curiosidad con relación al futuro. Las profecías plasmadas en la Biblia nos invitan a descansar y confiar en el único Dios que tiene el control sobre el futuro. Querido pana, tanto tú como yo estamos sujetos al tiempo, pasado, presente, y podemos planificar, proyectar, tener alguna estadística de lo que sucede al futuro, pero nunca a ciencia cierta, porque tú y yo estamos sujetos al tiempo. A diferencia de Dios, el soberano y omnipotente que vive y habita en la eternidad, no tiempo. Él tiene el control y su voluntad es la que hace que todos los acontecimientos del mundo puedan tener relevancia con las profecías bíblicas. Hay una agenda, hay un calendario profético, porque el Dios de la Biblia es un Dios de orden. Y en ese orden, en su voluntad, en su soberanía, le plació a Dios dejarnos un método por medio del cual nosotros podamos tener una idea de qué es lo que está sucediendo en el planeta Tierra. En medio de tanta confusión, en medio de tantos comentaristas, falsos profetas, movimientos políticos, pandemias, que podamos tener la revelación profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha ardiendo. Esa es las Sagradas Escrituras. ¿Qué está esperando la Biblia según el calendario profético? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Un acontecimiento que se le da ese misterio al apóstol Pablo y lo comparte con nosotros en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4, donde narra que Jesucristo desde el aire no toca la tierra, va a sacar súbitamente a su iglesia. Viene y en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, en el planeta Tierra entero van a desaparecer millones de personas, cristianos verdaderos, los que se arrepintieron y creyeron en el Evangelio. ¿Y hacia dónde se dirige el mundo? No la iglesia. El mundo se dirige a un periodo que la Biblia lo titula la tribulación. La iglesia espera el arrebatamiento y el mundo se dirige a la tribulación. ¿Qué dijo Cristo? No son del mundo, como tampoco Él es del mundo. Nosotros, los que creemos en este libro, esperamos el arrebatamiento. El mundo se dirige a la tribulación. ¿Cómo sabemos que el arrebatamiento es antes de la tribulación? Muy bien, toma nota por favor. Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 1:10. Romanos 5:9. En estas tres citas bíblicas, Dios no nos ha puesto para la ira. Dios nos libra de la ira. Cuando la Biblia habla del día de la ira de Dios, es el tiempo de la tribulación. Y Dios nos promete en su palabra que Él nos va a sacar, nos va a librar de la ira. Como dato curioso que también fundamenta la postura que el arrebatamiento es antes de la tribulación, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, 2 y 3, y en el capítulo 22, o sea, el último, mencionan la entidad de la iglesia. Pero en el capítulo 4 hasta el capítulo 21 no mencionan la iglesia. Y esos capítulos son los que describen todo lo que va a suceder en el mundo, los juicios que le esperan al planeta Tierra en el tiempo de la ira de Dios.
¿Por qué no mencionan la iglesia desde el capítulo 4 hasta el capítulo 21 del Apocalipsis? Por la sencilla razón que la iglesia no estará en el planeta Tierra. Vivimos un tiempo de confusión, el cual se propaga y ya suena una idea muy de cerca que quizás ya tú has escuchado por líderes políticos, por millonarios que gobiernan el planeta. Necesitamos un nuevo orden mundial, una nueva forma de gobierno. Si nosotros estudiamos el libro de Daniel, que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2 de Daniel, versículo del 37 al 45, aparece la estatua de Nabucodonosor. En esa estatua, Dios le revela a Daniel los imperios políticos que iban a suceder después del imperio babilónico, y también describe la última forma de gobierno en los pies de la estatua, en los 10 dedos, que son de hierro y barro mezclados. ¿Por qué hierro y barro cuando las demás partes de la estatua tienen un elemento sólido? Porque es una nueva forma de gobierno en la cual se unirán 10 naciones para gobernar el planeta Tierra. Quiere decir, el nuevo orden mundial es un acontecimiento que fue escrito muchísimo antes de Cristo por el profeta Daniel, inspirado por el Espíritu Santo. De ese nuevo orden mundial va a aparecer un supuesto Salvador. Hay tanta confusión, hay tanto caos, hay tantos enfrentamientos, tantas luchas en simultáneos, que el planeta Tierra cada día se está preparando más para recibir un supuesto Salvador, que el mundo lo va a reconocer como un Salvador, pero que la Biblia dice y los cristianos sabemos que es el Anticristo. ¿Y por qué debemos de tener por lo menos algunas pinceladas de quién es el Anticristo? Porque si tú quieres entender la relevancia de estos tratados de paz, tienes que tener una idea, una vista por lo menos aérea de este personaje que describe la Biblia. Por ejemplo, Daniel 9:27, ¿qué dice? Y él confirmará el pacto con muchos, refiriéndose a esta persona del Anticristo. Si puedes resaltar la palabra confirmará, va a confirmar algo el Anticristo en un futuro que ya está firmado. El acuerdo de paz que se firmó ayer 15 de septiembre del 2020 entre Israel y los Emiratos Árabes es un acuerdo que lleva el cauce a las profecías bíblicas. Es una antesala a lo que en un futuro va a confirmar el Anticristo, porque dice confirmará el pacto con muchos. Entonces, esto que estamos viendo, y no debe de asombrarnos que en un futuro muy cercano más naciones árabes se unan a este tratado de paz. ¿Por qué? Porque todo esto es la antesala, insisto, de la entrada de un personaje llamado el Anticristo. Israel tiene que hacer la paz, según las profecías bíblicas, con todas las naciones árabes que están a su alrededor, para nosotros poder reconocer que luego va a confirmar un pacto. El tratado de ayer no es el tratado que va a confirmar el Anticristo. ¿Por qué? Porque el mismo día de ayer desde Gaza enviaron cohetes a Israel, dejando algunos heridos. No es una paz en su totalidad. Lo que
que muestra la Biblia y revela la Biblia es que a la nación de Israel le están preparando un caballo de Troya. Cuando exista este tratado tras tratado, en un futuro vendrá un hombre que va a confirmar todos estos pactos. Pero luego de que lo confirme, 3 años y medio después, va a traicionar a la nación de Israel. Cristo lo decreta y lo sentencia de esta forma. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Dónde está el lugar santo? En Jerusalén, dentro de la nación de Israel. ¿Quién es la abominación desoladora? El anticristo, que va a confirmar los tratados de paz, pero a 3 años y medio va a traicionar la nación de Israel. Conclusión número 1. El acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes es una prueba contundente de la veracidad de la Biblia. Con relación al anticristo, encontramos en Apocalipsis 13, del 16 al 18, la marca de la bestia. Este libro, el libro de Apocalipsis, fue escrito en el año 90. Quiere decir, estas profecías tienen más de 1900 años. Sin embargo, la marca de la bestia que describe Apocalipsis 13 dice que tanto niños como adultos, esclavos como reyes, pobres o ricos, todos tendrán que tener una marca, y sin esa marca nadie podrá comprar ni vender. Para tu asombro, ya existe un medio para llevar a cabo la marca de la bestia. ¿Cuál es? La tecnología. Es importante recordar la historia de la tecnología. El primer celular con internet que se vendió de manera masiva fue en el año 1996, el Nokia 9000. Quiere decir que únicamente esta profecía tiene cabida desde hace menos de 3 décadas. Antes de la existencia de todos estos dispositivos con internet, no tenía cabida el pensamiento de cómo se iba a realizar y concretar esa marca de la bestia. Sin embargo, en el presente podemos ver personajes reales que ya hablan de un chip, y que en ese chip podemos tener toda la información del individuo, si tiene antecedentes penales, cómo está de la salud. Están robando nuestra privacidad. Y esto es posible gracias a los aparatos inteligentes que tú y yo tenemos. Conclusión número 2. El avance de la ciencia. El aumento del conocimiento, como dice Daniel 12:4, el conocimiento aumentará. Es una actual prueba irrefutable de la veracidad de la Biblia. Encontramos 2 pruebas. La primera, el tratado de paz de la nación de Israel con naciones árabes. Y la segunda, el avance de la ciencia, que da una posibilidad importante de llevar a cabo, a través de la tecnología, la marca de la bestia. Como dice el libro de Josh McDowell, las evidencias exigen un veredicto. Conclusión número 3, la Biblia contiene verdades absolutas. La Biblia contiene verdades absolutas. En la Biblia no existe, no tiene cabida las contradicciones. Si encontramos una aparente contradicción en la Biblia,
es por causa de la interpretación que el hombre da. La contradicción la tiene el hombre, no la Biblia. Tristemente, esta semana tuve que responderle a un venezolano eufórico, histérico, que él argumenta que en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay contradicciones, disparates tras disparates. ¿Cómo es posible que un Dios soberano, un Dios omnisciente y omnipotente que puede colocar en orden los sucesos geopolíticos, tecnológicos, científicos, se le pasó colocar verdades absolutas, y ese gran ser único e inigualable tiene que ser corregido por una criatura minúscula, finita, con un pensamiento que tiene únicamente un 1% con relación a los trillones de % de Dios? Esa criatura tiene la arrogancia tal de creer que tiene el poder de corregir a Dios. Profesando ser sabios, se convierten en necios. Ya para entrar en términos finales, ¿cuál sería nuestra postura como seguidores de Jesucristo? ¿Qué debemos de hacer? Yo te quiero invitar a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Está hablándole a quiénes? A los hermanos cristianos. Y en esta porción bíblica, Pablo está enseñando con respecto al día del Señor, el tiempo de la tribulación, que se le llama el día del Señor, cuando el Señor regrese y muestre con toda su gloria que Él es el Mesías. Versículo 3. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Fíjate que aquí dice sobre ellos. Primero está hablando de los hermanos y luego aquí dice sobre ellos. Y lo confirmamos en el versículo 4. Mas vosotros, hermanos. Hay una distinción, hay una separación entre ellos del versículo 3 y los hermanos del versículo 1 y 2 y 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, nuevamente, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo termina el versículo 8 parafraseando la armadura del creyente descrita en Efesios 6. 2 veces nos dice Pablo a los hermanos, seamos sobrios. Quiere decir no dejarse llevar por ninguna pasión, tener dominio propio. El creyente sobrio posee una calma y una perspectiva razonable de la vida. No es indiferente, ni está frustrado, ni mucho menos temeroso. Si las profecías te dan miedo, es producto de tu incredulidad, porque el miedo es lo opuesto a la fe. Si por el contrario las profecías te brindan paz, es porque le has creído al Dios de la Biblia
y confías en Él porque solamente Él tiene el control sobre el futuro. Hay una diferencia entre ellos que esperan paz y seguridad y los que creen en la Biblia que debemos de ser sobrios porque somos de la luz. ¿En qué rango estás? ¿Le crees al mundo o le crees a Dios? Mi invitación final: voltea tu mirada a la cruz. Deja a un lado cualquier hombre, cualquier movimiento, cualquier ansiedad y vuelve tu mirada al evento más importante de la historia de la humanidad, la cruz. De tal manera te amó Dios que entregó su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Llegó el tiempo de arrepentirse y creer en el Evangelio, porque únicamente de la mano con Cristo podemos ver todos estos escenarios y confirmar que la Biblia siempre tendrá razón.